Bien, en este video entonces vamos a presentar, vamos a explicar los conceptos de variables, ¿no? De variables cualitativas, de variables cuantitativas. Y vamos a presentar inicialmente un mapa conceptual de lo que es estadística. Es un mapa conceptual de un profesor de Venezuela, del profesor Argenis Mora. No sé si ya pueden ver, hola. Ya se puede ver la presentación todavía. Sí, se ve, ingeniero. Bien, entonces, como les decía, aquí tenemos un mapa conceptual. Ustedes saben que los mapas conceptuales son gráficos que nos permiten conocer rápidamente en conjunto, en este caso, todo lo que es la estadística, ¿no? Habíamos indicado que este es un mapa conceptual de un profesor una universidad de Venezuela, el profesor Argenis Mora, y que yo lo he elegido porque me parece que es interesante, porque es relacionado más que todo a forestal. Entonces dice la estadística, la estadística es una colección de datos, ¿no? Recolectamos datos que se toman, nosotros vamos a tomar esos datos del ambiente, del agua, del suelo, de la vegetación y en particular de los ecosistemas forestales. En nuestro caso, ese va a ser el lugar de donde vamos a obtener estos datos para describir, ¿no? E inferir, para describir e inferir las características, los fenómenos, los hechos que se dan, ¿no? Con estos elementos que nosotros tomamos acá. Entonces, esa es una parte de la estadística. Entonces, es una colección que se toman de datos que se toman del ambiente, los ecosistemas forestales, para describir e inferir. ¿Y qué vamos a describir? Las características. Por ejemplo, yo querría describir el volumen, cómo es la distribución del volumen de madera, cómo es la distribución de las especies, cómo es la distribución de las características del suelo, cómo es la distribución de los doseles en el bosque. Entonces, todos esos son fenómenos, características de los ecosistemas forestales. Y hemos dicho que se agrupan, ¿no? Normalmente es difícil que nosotros podamos trabajar con datos no agrupados porque se presenta una gran cantidad de información, mejor dicho, tenemos una gran cantidad de datos y por lo tanto es imposible que podamos ir trabajando sin agruparlos, ¿no? Entonces, además, para generar información que sea mucho más presentable, para hacer resúmenes, ¿no? Porque también acá un aspecto importante hacer un resumen estadístico. Siempre vamos a trabajar con tablas de distribución de frecuencias. Es por eso que el primer tema, mejor dicho, el segundo tema de la materia, que es estadística descriptiva, en ahí nos vamos a enfocar en esta temática de cómo generamos tablas de distribución de frecuencias, ¿no? Y entonces, estos datos vamos a agrupar en clases, vamos a generar tablas de distribución de frecuencias y a partir de esto vamos a estimar, ¿no? Vamos a estimar, vamos a estimar los estadísticos, vamos a hacer un resumen o vamos a hacer una descripción de nuestras variables. Y esa descripción lo vamos a hacer con medidas de tendencia central, las que están acá, las medidas de tendencia central, las medidas de variación y las medidas de posición, ¿no? Entonces, estos tres son las medidas que se utilizan, aunque aquí falta una medida, que son las medidas de forma, que hoy en día está teniendo también sumamente mucha importancia para ver y estudiar cuál es la curva, cómo es la curva de distribución de una variable, ¿no? Pero también, aparte de hacer los cálculos de estas medidas de tendencia central, de posición, en las cuales nosotros vamos a aplicar fórmulas, ¿no? Podemos visualizar, ¿no? Podemos visualizar nuestros resultados utilizando gráficos, ¿no? Y estos gráficos también podemos elegir de acuerdo a las variables que estamos queriendo representar.
pueden ser gráficos de barras, gráficos de sectores o de torta, pueden ser histogramas, pueden ser gráficos de caja, etcétera. Entonces, al final lo que nosotros vamos a mostrar a los tomadores de decisiones van a ser justamente estas medidas, estos cálculos que hemos de resumen que hemos realizado y también vamos a presentar las gráficas para que podamos interpretar el comportamiento de las variables y posteriormente tomar decisiones. Entonces, este es un mapa conceptual que, como ustedes pueden ver, nos da en forma general, ¿no? Lo que pretendemos realizar, ¿no? En la estadística. Bueno, no es completo el mapa, pero de todas maneras nos da una idea de inicialmente qué es lo que hacemos en estadística, especialmente en lo que es la estadística descriptiva, ¿no? Bien, entonces tenemos eso ahí y por lo tanto vamos a ir a la presentación y vamos a ver qué son las variables. Nosotros hemos dicho variables, ¿no? Por ejemplo, son observaciones, mediciones o conteos. Por ejemplo, en una persona, ¿qué variables podemos encontrar? Una de las variables fundamentales en las personas es su peso, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su peso, tiene su altura, estamos hablando, fíjense, estamos hablando de peso y altura, dos variables. También, pero tenemos otras variables que dependen más de observaciones, como el color de la piel, ¿no? La forma de los ojos, el color de los ojos, etcétera, el color, la forma de la nariz. Entonces, son variables, en este caso, cualitativas, ¿no? Porque dependen de la observación que nosotros realizamos. Mientras que las mediciones, ¿no? Que nosotros hemos indicado, las mediciones de peso de las personas, de la altura de las personas, ¿no? Y cualquier otra característica medible, entonces esa es una variable cuantitativa. Ahora, estamos diciendo que las observaciones o mediciones sobre los elementos de una población constituyen la materia prima con la cual se trabaja en estadística. Y en el caso de forestal, ¿cuál será la población? Si estamos diciendo va a ser sobre esos elementos de una población, vamos a realizar las observaciones o mediciones. En nuestro caso es un conjunto de árboles, pero también acá hay un aspecto importante. En los ecosistemas forestales no solamente tenemos árboles, ¿no? Tenemos otros organismos que también son parte de los ecosistemas forestales. Entonces también tenemos que cambiar ese concepto de que solamente los elementos de la población van a ser los árboles. Puede ser también los elementos de la población, en nuestro caso, podría ser la fauna silvestre que está justamente también en los ecosistemas forestales. Pueden ser también los recursos hídricos, ¿no? Los cursos de ríos que también están en los ecosistemas forestales. Pueden ser también las mediciones que nosotros hagamos de los suelos, mediciones u observaciones que hagamos sobre el suelo. Entonces, la población, en el caso de forestal, no solamente son los árboles, ¿no? Entonces, eso también tiene que quedar claro. O sea que cuando nosotros vayamos a un bosque, no solamente vamos a observar o medir árboles, ¿no? Sino también un conjunto de otros organismos vivos que están y un entorno también que es parte de los ecosistemas forestales. Entonces, podemos ir a ver, por ejemplo, a hacer un estudio de otras especies que posiblemente no nos den madera, pero pueden ser posiblemente especies que nos brinden plantas medicinales, ¿no? Pueden ser que nos den algunos recursos, algunas fuentes de medicina, ¿no? Pueden ser plantas medicinales o plantas que generen otros bienes ambientales, no solamente la madera, ¿no? Entonces ahí también es importante, los elementos de una población van a ser variados en el caso de los ecosistemas forestales. Entonces, para que dichas observaciones puedan ser tratadas, dice, estadísticamente,
deben estar expresadas o poder ser reexpresadas en términos numéricos. Indudablemente, bueno, acá hay una situación, nosotros podemos, algunos aspectos podemos observar, como habíamos dicho, lo cualitativo es una observación, ¿no? Pero, o también, por ejemplo, en el caso de forestal, la especie, determinar a qué especie de árbol, ¿no? Corresponde un elemento. Entonces, todos esos son variables cualitativas que las vamos a obtener cuando realicemos observaciones, ¿no? Entonces, también ahí va a estar, por ejemplo, habíamos dicho el color de las hojas, el color de la corteza de los árboles, eh, el color de cierta fauna, ¿no? Si hablamos de color, de forma, etcétera. Todos esos son, entonces, son observaciones y por lo tanto son variables cualitativas. Pero estas variables cualitativas en algunos casos pueden ser también expresadas como términos numéricos, ¿no? Especialmente cuando tienen la capacidad de ser ordenadas, ¿no? También decimos, dice, aunque sea obvio, se destaca que la característica de interés a observar o medir en cada elemento de la población debe ser la misma, ¿no? En tanto que se espera que no asuma el mismo valor en cada uno de los elementos que la conforman. Eso también es un aspecto importante. Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un estudio, queremos saber cuál es la cantidad de biomasa aérea de los árboles, indudablemente que a cada árbol tengo que medirle su diámetro, ¿no? Tengo que saber identificar cuál es la especie, ¿no? Tengo que medir cuál es la altura total del árbol y tengo que saber también cuál es la densidad básica de su madera. Eso es para cada árbol, ¿no? Entonces, esa información, no mejor dicho, esas características de interés, las tengo que tener para todos los árboles en un ecosistema forestal, ¿no? Y a partir de ellos, generar esta información en relación a cuál es la cantidad de biomasa aérea, ¿no? Que tiene un área forestal, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a querer saber cuál es la cantidad de madera, entonces lo mismo, voy a tener que ir a, a observar o a medir en un conjunto de árboles, ¿no? Por ejemplo, cuál es la especie del árbol, cuál es su diámetro, cuál es su altura de fuste, ¿no? Altura de fuste. Quiero también, es bueno ir a ver cuál es la forma de fuste, ¿no? Cuál es la forma de fuste, la posición de copa, la infestación de lianas, que son características que nosotros podemos observar, especialmente relacionado a la manera como están creciendo estos árboles en los ecosistemas forestales, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante. En resumen, nosotros vamos a ir, cuando vayamos a un, bueno, a un ecosistema forestal y cuando hayamos definido cuál va a ser nuestra población a la cual vamos a observar o vamos a medir algunas características, entonces vamos a tener entonces variables, ¿no? Vamos a tener variables cuantitativas o variables cualitativas, ¿no? Bien, entonces, aquellas características que van cambiando en su estado o expresión, ¿no? Entre los elementos de la población se denominan variables, ¿no? Lo mismo que les decía hace rato, una de las bases fundamentales de la estadística también es la variación, ¿no? La variación. Y nosotros vamos a tener siempre variación, ¿no? En cualquiera de las variables. Si hablamos, por ejemplo, del peso de las personas, entonces ahí no vamos a encontrar en un conjunto de personas que todas tengan el mismo peso. Siempre va a haber, eso va a ir cambiando, ¿no? Entonces va a ir cambiando. En algunos casos puede ser esa variabilidad puede ser mayor o menor, pero no vamos a encontrar homogeneidad, ¿no? En cuanto a esa expresión. Lo mismo la altura, el color de la piel, el estado civil de las personas también es otra variable.
Mientras que aquellas que no cumplen, dice esta condición, son llamadas constantes, ¿no? Entonces, nosotros en estadística trabajamos con nuestra base de estudio es la variabilidad, la variabilidad. Entonces, las variables, ¿no? Es una característica, propiedad o atributo con respecto a la cual los elementos de una población difieren de alguna forma. Entonces, una variable va a ser la especie, va a ser el diámetro, va a ser el espesor de la corteza, va a ser la altura de fuste, la altura total, el número de ramas principales, el número de ramas secundarias. Entonces, estamos ahí estamos obteniendo varias características de los árboles. Ahora, para que denotar, dice, una cierta variable, se utilizan letras mayúsculas en estadística, ya en la parte matemática, un poco para ir a hacer el uso de simbología. Nosotros vamos a utilizar las letras mayúsculas que van a representar a las variables. Por ejemplo, si yo estoy hablando del diámetro, voy a tener una letra mayúscula. Y con la misma letra, pero en minúscula, se hace referencia a un valor en particular observable en un elemento de la población y al cual nosotros le llamamos dato, ¿no? Entonces, si estoy en un bosque, entonces eh, voy a hacer la medición de todo conjunto de árboles del diámetro, entonces ahí mi variable va a estar con letras mayúsculas, pero si estoy en el primer árbol, ¿no? Que sea el valor particular, luego en el segundo árbol, cada uno de estos van a tener letras en minúsculas, ¿no? A cada uno de esos elementos de la población. Entonces, todos esos van a constituir en el conjunto de datos, ¿no? Si X se denota, por ejemplo, este es un ejemplo sencillo, si vamos a decir X, vamos a denotar el número de semillas germinadas, ¿no? Ustedes saben que cuando nosotros hacemos pruebas de germinación, no todas las semillas van a germinar, ¿no? Bueno, podría darse esa situación, pero normalmente también podría darse lo otro, que no germinen todas, ¿no? Que germinen un número determinado de semillas de un conjunto que nosotros hayamos colocado en las bandejas de germinación. Entonces, X va a denotar el número de semillas germinadas observadas en una de aquellas bandejas, que puede ser, por ejemplo, la bandeja 1, ¿no? Y lo utilizamos luego un subíndice para hacer referencia a un valor particular. Así podemos decir entonces X mayúscula va a denotar el número de semillas germinadas, ¿no? En un conjunto de bandejas de germinación, en varias bandejas de germinación. Si nosotros tuviéramos 20 bandejas de germinación, por ejemplo, X minúscula ahora sub 20 va a representar el número de semillas germinadas observadas en la bandeja número 20, ¿no? Entonces, eso es algo particular. Entonces, lo mismo, si nosotros decimos el diámetro, vamos a denotar X mayúscula el diámetro de los árboles. Y si tuviéramos 20 árboles, vamos a decir X minúscula sub 1 va a ser el diámetro del árbol 1. X minúscula 2 va a ser el diámetro del árbol 2 y así sucesivamente. Bueno, esta notación la hacemos fundamentalmente para que posteriormente podamos hacer algunas operaciones matemáticas eh, con las variables, ¿no? Especialmente para definir algunos conceptos en matemáticas, ¿no? Entonces, esta es una parte en realidad de una notación matemática que se utiliza en estadística, ¿no? Posteriormente también tenemos, bueno, otro ejemplo, mucho más rápidamente vamos a ver este otro ejemplo. Supongamos que en la década, dice, 1990, estamos hablando de 10 años, se han registrado las temperaturas mínimas, ¿no? De esos 3.650 días. Entonces vamos a tener ese número de temperaturas mínimas. Siguiendo con la misma notación, X mayúscula va a ser las temperaturas, el nombre de la variable, que son las temperaturas mínimas en la década del 90. En cambio, X minúscula y el subíndice va a ser X sub 1, por ejemplo, va a ser entonces la temperatura mínima del día 1. Vamos a tener X minúscula sub 50 va a ser
va a ser la temperatura mínima del día 50 y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, eh, 112, X minúscula 112, denotará el valor de la temperatura mínima registrado en el día 112 del periodo considerado que es una década, ¿no? Por ejemplo, en dicho día, en este día 112, puede ser que la temperatura haya sido menos 3.2 grados centígrados. Entonces va a ser X sub 112 igual a menos 3.2. Entonces, de esta forma se indica la temperatura de cualquier día en particular y podemos hacerlo esto para cualquier conjunto de observaciones, de n observaciones, ¿no? Bien, ¿cuáles son los tipos de variables que nosotros tenemos? ¿No? Vamos a hablar de variables cuantitativas inicialmente. Entonces, las primeras son las variables cuantitativas, las que vamos a estudiar. Y las cuantitativas se dividen en dos grupos de variables, que son las variables continuas y las variables discretas. Las variables continuas son aquellas que se miden y que están expresados por números naturales. Eso significa que tienen decimales. En cambio, las variables discretas, que son también otras variables cuantitativas, son aquellas que provienen de un conteo, ¿no? Y por lo tanto son expresados con números enteros. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos de esos dos grupos, que son las continuas y las discretas. Ambas son variables cuantitativas, se expresan por números. La única diferencia es que una de ellas, las continuas, se expresa con números reales y las discretas con números enteros. Las variables continuas son aquella característica cuyas observaciones pueden asumir cualquier valor dentro de un intervalo, ¿no? Por ejemplo, el peso de las personas o la altura es una variable cuantitativa, ¿no? Porque nosotros tenemos que medir, ¿no? La altura de las personas tenemos que medir. Y esa altura no va a ser un número entero, puede tener decimal. Bueno, eso va a depender también de en qué unidades vamos a expresar la altura de las personas, ¿no? Entonces, pero también es un aspecto importante, dice, puede asumir cualquier valor dentro de un intervalo. Entonces, acá en la altura de las personas, posiblemente tengamos la altura mínima, el intervalo, por ejemplo, podría ser 50 centímetros hasta, no sé, hasta 220 centímetros, ¿no? Ese, digamos, sería el máximo valor que tendríamos de la altura o menos. Pero ahí está definido, más o menos. No puede haber personas que tengan, por ejemplo, una altura de 3 metros. No va a haber algunas personas que tengan alturas muy pequeñas, ¿no? Entonces, sabemos nosotros más o menos cuál es el intervalo de variación de la altura de las personas. Lo mismo ocurre en el caso del peso de las personas, ¿no? Tenemos un intervalo a partir del cual nosotros podemos tener un peso mínimo en las personas y un peso máximo, ¿no? Entonces vamos a tener un peso mínimo, un peso máximo. Y lo mismo va a ocurrir con los árboles. Los árboles vamos a tener, cuando vayamos al bosque, un diámetro mínimo y un diámetro máximo. Y si nosotros seleccionamos un árbol aleatoriamente, ese árbol va a tener un diámetro, pero que esté dentro de ese intervalo, ¿no? Y lo mismo ocurre con la altura total de los árboles. Vamos a tener un intervalo, eso significa una altura mínima y una altura máxima, y si nosotros seleccionamos aleatoriamente un árbol, su altura de ese árbol va a estar dentro de ese intervalo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el número, los posibles resultados que nosotros podemos tener en una variable continua son valores no numerables, ¿no? Y por lo tanto van a ser expresados a través de intervalos, ¿no? En otras palabras, existe una cantidad infinita de posibles valores para los resultados de la variable. Eso va a depender también de la precisión que nosotros tengamos, por ejemplo, en la altura, ¿no? O en el diámetro de los árboles.
Entonces, se puede describir el conjunto de valores, de posibles valores de una variable continua de distintas maneras. Y para esto, matemáticamente, se utilizan convenciones relacionadas con los intervalos. Estamos viendo que acá vamos a expresar estas variables continuas a través de intervalos cerrados, de intervalos abiertos, de intervalos semicerrados. Matemáticamente sabemos que un intervalo es cerrado si sus extremos, ¿no? Los valores, el mínimo y el máximo, pertenecen al mismo, a ese intervalo, lo que se denota con corchetes, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir, por ejemplo, acá, corchete A, B, si nosotros colocamos eso matemáticamente, desde el punto de vista estadístico, eso denota el conjunto de todos los valores de esa variable aleatoria X, pero tal que X sea mayor o igual a A, pero menor o igual a B. Estamos aquí indicando que es un intervalo cerrado, ¿no? Los dos extremos, el mínimo y el máximo, está cerrado porque los valores de A y B están incluidos dentro de ese intervalo, ¿no? Entonces, este es un intervalo cerrado. Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, que el diámetro de los árboles, la variable diámetro de los árboles, ¿no? Es un conjunto de mediciones, ¿no? Que tienen, por ejemplo, valores mayores o igual a 10 centímetros, pero menores o iguales a 80 centímetros. Eso significa que esa va a ser la variabilidad del diámetro, ¿no? En un determinado área. Pero también podemos tener un intervalo abierto, ¿no? Un intervalo abierto es aquel en el cual no está incluido estos valores extremos, ¿no? Los valores extremos no pertenecen a ese intervalo y por lo tanto los intervalos abiertos se denotan con paréntesis, ¿no? Y aquí entonces tenemos paréntesis A, B, denota el conjunto de todos los valores de X, pero tal que X es mayor que A, pero menor que B. Eso significa que acá no están incluidos ni A ni B. Y la otra manera, la última manera de representar estas variables continuas de mediciones son los intervalos semicerrado o semiabierto, ¿no? Es que cuando uno de sus extremos no pertenece al intervalo, pero el otro sí pertenece, ¿no? Por ejemplo, acá decimos, y por lo tanto tenemos que utilizar en esta denotación un paréntesis y un corchete, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos paréntesis A, B, corchete, denota el conjunto de todas las X, tal que X es mayor que A, porque no incluye A, porque es un paréntesis, pero es menor o igual que B, porque es un corchete y por lo tanto incluye el valor de B. También podemos dar al revés, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos haciendo corchete A, B, paréntesis. Eso significa que es un conjunto de X y también eso es importante. Cuando nosotros tenemos las llaves, significa un conjunto, es un conjunto. Cuando decimos un conjunto y aquí está X dos puntos, significa que es un conjunto de X y ese dos puntos representa a tal que X, ¿no? Es mayor o igual que A, incluye el valor de A, pero es menor que B, no incluye a B, ¿no? Entonces, esa es también una manera de expresar, de hacer la notación matemática de las variables continuas, ¿no? Ahora, bueno, es necesario, dice, no confundir el tamaño del conjunto observado con el conjunto de posibles valores a observar, ¿no? El primero puede ser finito, es decir, es posible establecer cuántos elementos lo conforman. En tanto, el segundo puede ser infinito. Bien, acá vamos a explicar un poco eso, especialmente cuando tenemos variables relacionados al clima. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo del registro de las temperaturas mínimas, ¿no? Mínimas, el rango de posibles valores podría ser, ¿no? De X mayores o iguales a menos 5 grados centígrados, incluyendo entonces a esa temperatura de menos 5, pero menores o iguales a menos 1 grado centígrado. Eso significa que esa temperatura mínima
¿no? Va a variar entre -5 y -1, porque incluye a esos dos valores, ¿no? Entonces, tenemos ahí establecido un intervalo continuo, y por lo tanto, con infinitos valores posibles de ser observados, en tanto que el tamaño de la población considerada es de 3.650 días. Si bien nosotros sabemos cuál es el conjunto de posibles, el conjunto observado, va a tener valores que van a variar desde -5 a -1 grado centígrado de temperatura mínima, pero como tenemos 3.650 días, el número o la temperatura mínima que se obtenga para cada uno de esos días puede presentar una cantidad de valores infinitos, ¿no? Y eso va a depender también acá de la precisión, si es que nosotros decimos con un decimal, con dos decimales, ¿no? Entonces, eso especialmente se da cuando nosotros tenemos un registro de valores durante un determinado tiempo, ¿no? Que en este caso es una década, por lo tanto son 3.650 días. Bien, pero también en la práctica ocurre que los instrumentos de medición producen un redondeo del verdadero valor, ¿no? Que presenta el elemento a medir, ¿no? Esto también se da en el caso de los árboles, ¿no? Normalmente el diámetro lo vamos a redondear a un decimal, ¿no? La altura lo mismo se lo redondea, ¿no? Esto entonces va a ser según la precisión que nosotros tengamos, vamos a hacer el redondeo. En otras variables, por ejemplo, en el área basal de los árboles, posiblemente ahí, por ejemplo, la precisión no pueda ser un decimal, posiblemente sean 2 o 3 o 4 decimales, eso va a depender también de las dimensiones de los árboles, ¿no? Pero no por ello, dice, deberá decir que el rango de posibles valores es finito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el termómetro con que se realizan las mediciones de las temperaturas mínimas mide en grados centígrados con 2 decimales de precisión, si estamos hablando entre este valor de 1 y de 5, entonces, entre 1 y 5 grados centígrados, entonces van a existir 401 datos posibles, ¿no? 401 datos posibles, y no obstante, esta variable es de tipo continuo, ¿no? Entonces, también depende de los decimales, ¿no? Cuanto más decimales tengamos, vamos a tener más datos posibles. Bien, y el otro, bueno, un poco también ahora vamos a irnos acá para poder ver. Bien, ¿están viendo? Hola. Sí, Hola, hola. ingeniero. Sí, genial, se puede. Bien, vamos a ver acá. Vamos a ver un momentito. Bien, esto vamos a llevar más acá. Bueno, vamos a expresar un poco más en el caso de las variables que nosotros tenemos en forestal, ¿no? En forestal nosotros podemos ver acá, bueno, lo voy a colocar acá, ¿no? Las variables cuantitativas son aquellas que pueden generar valores numéricos, ¿no? Valores numéricos, ¿no? Hemos dicho entonces ahí, hemos dicho que dentro de las variables cuantitativas tenemos las variables continuas y las variables discretas. Las continuas son aquellas que se miden y las discretas son aquellas que se cuentan, ¿no? ¿Y cuáles serían estas variables en forestal? En forestal, por ejemplo, las variables cuantitativas son aquellas que generan valores numéricos, por ejemplo, aquellas medidas que nosotros realizamos sobre los árboles, como el diámetro del fuste, la altura total del árbol, el peso de las hojas, la temperatura del suelo, ¿no? El ingreso familiar, ¿no? Que también es importante, por ejemplo, en el caso de la forestería comunitaria, ¿no? Para ver cuál es el ingreso que tienen las personas
con el uso de los recursos del bosque. Entonces, pero también tenemos, hemos dicho, todas estas antes, todas estas variables son entonces No. variables cuantitativas, pero son continuas, ¿no? Continuas, porque todo eso medimos, ¿no? Entonces, y hemos dicho que por el otro lado tenemos otras variables cuantitativas, pero que se cuentan y que se denominan variables aleatorias discretas. Y en el caso, por ejemplo, y en el caso de forestal, ¿cuáles serían las variables que vamos a contar? ¿No? Entonces, aquí tenemos justamente eso. Entonces, acá, ¿cuáles vamos a ser las que vamos a contar? Aquí estamos colocando. Por ejemplo, son valores, ¿no? Las variables de conteo son aquellos productos de contar, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el número de árboles con fustes bifurcados, ¿no? Entonces, estamos viendo una característica del fuste y estamos viendo el número de árboles con fustes bifurcados. También el número de árboles vecinos. Cada árbol entonces tiene un número determinado de árboles vecinos alrededor del mismo y que por lo tanto nosotros necesitamos saber cuál es el grado de vecindad de estos árboles para determinar si hay competencia o no hay competencia, ¿no? El número de tableros defectuosos. En el caso de la industria forestal, ustedes saben que nosotros en el proceso de producción, no solamente de tableros, ¿no? De cualquier otro proceso de transformación, siempre va a haber algunas unidades que tengan defectos, que no cumplan con las condiciones de calidad. Entonces aquí tenemos un número de tableros defectuosos, ¿no? Entonces eso también es una variable que va a ir cambiando, no en todos los periodos vamos a tener el mismo número de tableros defectuosos, ¿no? Vamos a tener posiblemente en algunos un menor número, en otros periodos un mayor número de tableros defectuosos. Por lo tanto, esa es una variable, también tiene su variabilidad. Lo mismo el número de árboles vecinos, ¿no? Entonces, de esta manera se puede clasificar a su vez a las variables cuantitativas como discretas, las que producen valores enteros o de conteo, y las continuas, aquellas que pueden tomar cualquier valor posible sobre un intervalo específico y que son generalmente medidos con algún instrumento, ¿no? Y que también utilizamos, acá falta eso en este texto, y también utilizamos unas unidades de medición, porque en el caso del diámetro, el diámetro podemos expresarlo en centímetros, que es lo más común, pero que si quisiéramos, podríamos expresarlo también en milímetros o en metros, ¿no? Entonces, podemos hacer también, y en el caso del diámetro tenemos que utilizar un instrumento, ¿no? Para tener precisión, un instrumento de medición, y podemos establecer las unidades de medición. Entonces, esta sería la parte de la aplicación en forestal de las variables cuantitativas, tanto continuas como discretas. Entonces, vamos a continuar acá. Estábamos hablando de las variables continuas. Bien, ahora tenemos las variables discretas acá, ¿no? Un poco ya hemos visto cuál es el contexto de las variables discretas en forestal. Hemos hablado del número de tableros defectuosos, el número de árboles vecinos, ¿no? Entonces también podemos hablar una cosa importante y que es básico en forestal, es el número de árboles por especie, ¿no? Entonces ahí también a través de eso podemos ver la estructura del bosque, el número de árboles por especie. Y entonces decimos, en contraposición a las variables continuas, aquellas características que asumen un número finito o infinito numerable de valores posibles, las variables discretas surgen de conteos, de contar, ¿no? Como por ejemplo el número de días. ¿Cuál será el número de días hasta la germinación del 50% de las semillas de una bandeja, ¿no? Entonces es el número de días, ¿no? El número de días, el número de colonias, por ejemplo, de microorganismos sobre plantas enfermas. ¿Cuántas colonias hay en la planta enferma, no? Ahora, esto también es importante, el número de frutos de un árbol, en el caso de los árboles frutales. Yo quisiera saber, a ver, el número de manzanas
en un árbol de manzana, ¿será el mismo? No, no va a ser el mismo, porque es una variable, ¿no? Algunos árboles van a darnos más, otros menos, bueno, y eso está también relacionado con sus características genéticas, ¿no? De los árboles. El número de mazorcas en plantas de maíz. Si nosotros contaríamos el número de mazorcas en cada una de las plantas, indudablemente no va a ser uniforme ese número de mazorcas, no va a ser uno solo para todas las plantas. Va a haber variabilidad, aunque sean de la misma variedad de maíz, aunque hayamos hecho todos los tratamientos eh, culturales de la misma manera, siempre va a haber entonces esa variabilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros igual hacemos en forestal, cuando hacemos plantaciones o hacemos pruebas de germinación en el vivero, entonces, nosotros podemos tener semillas de la misma fuente, de la misma procedencia, con las mismas características genéticas. En vivero podemos controlar el ambiente, ¿no? Darle las mismas condiciones de humedad, de suelo y todo lo demás. Aunque nosotros hagamos todo lo mismo, ya hemos visto que genéticamente tiene una misma información, el ambiente, estamos dándole el mismo ambiente a todas esas semillas. Entonces, porque sabemos que las expresiones, el comportamiento de esa semilla va a depender de aspectos genéticos, que sería el genotipo, pero también de aspectos fenotípicos, que son los relacionados a la influencia del ambiente sobre el comportamiento que tenga la semilla, ¿no? Entonces, aunque nosotros hagamos todo lo que queramos en las semillas, ¿no? Posteriormente, cuando hagamos la evaluación de las plántulas de esta especie forestal y contemos el número de hojas a un determinado tiempo después de la siembra, entonces también va a haber una variación. No todas las plántulas van a tener el mismo número de hojas, ¿no? Entonces ahí hay una variabilidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos contando el número de hojas. Lo mismo que se hace en el número de frutos de un árbol, nosotros contamos ahí las hojitas de cada una de las plántulas, ¿no? En el vivero. Entonces, ese es un aspecto importante también ahí, ¿no? Entonces, tenemos entonces estas variables discretas que nosotros vamos a contar, ¿no? En términos ya saliéndonos un poco de meramente ejemplos forestales o agronómicos, por ejemplo, en el caso de más general, cuando nosotros decimos, por ejemplo, una variable sumamente conocida, el número de hijos por familia, el número de hijos por familia. Entonces, ¿vamos a encontrar valores de cero? Sí, podemos encontrar valores de cero, de uno, de dos, de tres, de cuatro. No, no sabemos hasta dónde va a ir, posiblemente hasta 12, 13 hijos por familia, ¿no? O cero, que la familia no tenga hijos, ¿no? Entonces, esa es una variable de conteo, ¿no? Entonces, es una variable cuantitativa, pero discreta, ¿no? Lo mismo que ya hemos explicado en el caso de el número de tableros, por ejemplo, defectuosos, ¿no? El número de tableros defectuosos. El número de semillas forestales que han germinado, ¿no? En el vivero. No hemos dicho, no todas van a germinar, ¿no? Y si nosotros tenemos varias bandejas de germinación, también va a ir variando en cada una de ellas, ¿no? Entonces ahí tenemos esos dos tipos de variables, ¿no? Antes de continuar, ¿se ha entendido? ¿Alguien tiene alguna consulta en relación a las variables cuantitativas? Hola. Una pregunta. ¿Sí? ¿A qué se refiere con árboles con fuste bifuminado? ¿Qué dice? Ah, Bifurcados. bifurcado. Sí, sí. Sí. Sí, lo que pasa es cuando las plantas, los árboles, no presentan un fuste único, se dan cuenta, ¿no? Sino que a partir de cierta altura es una B, es una forma de B que tiene, el arbolito va empezando a tener dos fustes, ¿no? Dos ramas principales. Entonces, eso es fundamentalmente la bifurcación. No sé si ha entendido, hola. Sí, sí, sí.
Otra pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, a ver, en el caso de las personas, vamos a suponer que los elementos no sean árboles, los elementos de observación o de medición, que sean las personas, ¿no? ¿Qué variable discreta podemos encontrar en las personas? Ya hemos dicho que las continuas son el peso de las personas, la altura, la altura de las personas, ¿no? ¿Qué más hemos dicho? La altura, el peso, ¿no? Todas esas son variables que se miden y por lo tanto son variables continuas. ¿Qué variables podríamos encontrar pero que sean variables de conteo, variables discretas? ¿Algún ejemplo tal vez alguien pueda dar? Hola. ¿Sí, alguien quería hablar? En las personas, ¿qué conteos podríamos realizar? Hola, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna sugerencia? Por ejemplo, No creo ninguna. sí, hola, No creo adelante. que haya otra variable. Ya, a ver, pero ¿qué podríamos contar en las personas? A ver, yendo a un extremo, yo podría decir, a ver, el número de lunares que tienen las personas, ¿no? Entonces, estoy hablando de lunares, ¿no? Muchas personas tienen lunares, otras no tienen. Otras tienen más de un lunar, entonces si que nosotros quisiéramos ver eso, podríamos hacer, entonces estamos haciendo un conteo, ¿no? Entonces, bueno, y también se pueden encontrar otras características más, ¿no? Pero, en resumen, acá tenemos que quedar claros que las variables continuas vienen del verbo medir, ¿no? Expresados con números reales, con decimales. En cambio, las variables cuantitativas discretas se relacionan con el verbo contar, y están expresados con números enteros. Ese sería un resumen de estas variables cuantitativas. Está claro esa parte, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces vamos a entrar a las variables cualitativas, que también se denominan categóricas, ¿no? Aquí categorizadas. En contraposición a las variables cuantitativas, tenemos estas variables categorizadas o cualitativas, y son aquellas cuya escala de medida, ¿no? Es un conjunto de categorías, ¿no? Aquí no vamos a contar, no vamos a medir. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener categorías, y en cada una de esas categorías vamos a tener su interpretación, ¿no? Por ejemplo, tenemos las variables categorizadas nominales. Las nominales son aquellas que no se pueden ordenar. Ese es un aspecto importante. Las variables categorizadas nominales o variables cualitativas nominales son aquellas que no se pueden ordenar. Eso significa que yo no puedo jerarquizar, ¿no? Eh, estas variables, no podemos jerarquizar. Entonces, por ejemplo, especialmente están dentro de este grupo todas las que se refieren al color, ¿no? O sea, porque no se acepta que nosotros podamos decir este color es el primero, este color es el segundo, este color es el tercero. No se pueden ordenar los colores, empezando con el color de la piel de las personas. Entonces, en estadística no se acepta que podamos hacer un ordenamiento del color. Entonces, lo mismo, no podemos hacer un ordenamiento del color del tegumento de las semillas, ¿no? Entonces, el color, ¿no? El color de la piel, ¿no? El color de los ojos está dentro también de estas categorizadas nominales. El color de las hojas de los árboles, el color de la corteza de los árboles, ¿no? No pueden ser entonces ordenadas. También aquí está
el estado civil de las personas, ¿no? Entonces, esa también es una variable del estado civil de las personas. Las personas pueden ser casadas, solteras, divorciadas o viudas, ¿no? Pero no podemos decir que una. Entonces, tenemos ahí en el estado civil de las personas cuatro categorías, ¿no? No podemos decir que una de ellas sea primero, la segunda sea la otra categoría, la tercera, o sea, no podemos ordenar, ¿no? Tampoco podemos ordenar la orientación de los vientos, ¿no? Nosotros podemos decir la orientación del viento es noreste, suroeste, o norte o sur, pero no podemos decir que esta dirección, esta orientación del viento es la primera, le sigue posteriormente esta orientación, luego le sigue esta otra. Eso no hay posibilidades de ordenar en estas variables cualitativas nominales, donde están incluidas todas las que se refieren también al color de todo lo que, de cualquier variable que podamos observar, ¿no? El color entonces está dentro de esta categoría, el sexo de las personas también está ahí, ¿no? Bien, entonces, pero por el otro lado, nosotros tenemos variables categorizadas o cualitativas que sí se pueden ordenar, ¿no? Que lo denominamos ordinales. Por ejemplo, el grado de ataque de una virosis vegetal sobre un cultivo, el grado de ataque es una variabilidad, pero que nosotros lo podemos definir como severo, no podemos tener una categoría severo, otra categoría moderado y al final otra categoría leve, ¿no? Entonces, cuando vayamos a hacer una, una revisión, ¿no? Cuando vayamos a hacer una inspección de los cultivos, entonces tenemos que quedar establecido, tiene que haber ahí la categoría severo, cuáles son las características, cómo nosotros le vamos a asignar al cultivo, al grado de ataque de esa virosis, la categoría severo tiene que estar explicado. También tiene que estar explicado cómo vamos a considerar, ¿no?, este ataque para que nosotros podamos asignar como categoría moderado o de la categoría leve, ¿no? Entonces, cada una de estas categorías tiene que tener una descripción para que pueda asignarse una de ellas de acuerdo a la inspección que hagamos en el cultivo. Y por lo tanto, aquí sí hay un ordenamiento porque estamos diciendo de un ataque severo, moderado, leve. Desde un mayor ataque, estamos yendo hasta un menor ataque de este virus, ¿no?, en el cultivo. Entonces, esas son variables categorizadas ordinales. Bien, ahora vamos a ver acá, vamos a ver también lo mismo, siguiendo lo mismo, cuáles serían nuestros ejemplos en forestal. Aquí tenemos justamente esa parte, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros decimos, no, bueno, aquí vamos a ver. Por ejemplo, si nosotros decimos especies, ¿no? Si nosotros decimos especies, entonces la especie es una variable cualitativa, ¿no? Pero las especies no podemos decir, esta es la primera, esta es la segunda, ¿no? Y por lo tanto, las especies son variables cualitativas, nominales, ¿no? Entonces, las clases de copa, igual, tenemos clases de copa que van a ser nominales, ¿no? Entonces, pero podemos tener otras que sí pueden ser ordenadas, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho el nivel de ataque de un insecto. El nivel de ataque de un insecto en los árboles puede tener tres categorías: bajo, medio y completo. Entonces, esta sí es una variable cualitativa ordinal. O el nivel educativo, ¿no? También se puede ordenar el nivel educativo. Entonces, podemos preguntar a las personas el nivel educativo y ahí tenemos una jerarquía, ¿no? Tenemos estudios superiores, estudios intermedios, estudios básicos. Entonces, estamos haciendo un ordenamiento. Esas son variables cualitativas ordinales. Lo mismo ocurre con algunas variables como la profundidad del suelo, ¿no? Yo podría decir
en la profundidad del suelo. Este es un suelo muy superficial, suelo moderado, suelo profundo y suelo muy profundo. Tengo 5 categorías, pero estoy yendo desde el suelo más superficial hasta el suelo más profundo y por lo tanto hay un ordenamiento, una jerarquización y esa es una variable cualitativa ordinal. Entonces tiene que quedar entonces también definido eso, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, otras variables que también se pueden ordenar en forestal, como por ejemplo infestación de lianas, ¿no? Vamos a tener infestación de lianas que se refieren a la presencia de las lianas en los árboles y podemos ir entonces teniendo categorías, desde una categoría donde no hay presencia de las lianas en los árboles, yendo gradualmente hasta una categoría donde los árboles están completamente cubiertos con las lianas, pero vamos a tener ahí otras categorías intermedias, ¿no? Entonces, ahí estamos también viendo que se puede ordenar. Estamos haciendo un ordenamiento desde la mejor condición para el árbol en relación a la competencia con las lianas, hasta la peor condición de los árboles en relación a esta competencia con las lianas, ¿no? Lo mismo posición de copa. Posición de copa es otra variable que se utiliza mucho en forestal y está relacionado a la cantidad de iluminación que reciben los árboles. Entonces vamos a tener árboles que estén recibiendo completamente iluminación solar, tanto lateral como vertical, todos tienen a su disposición toda esta iluminación para el proceso de la fotosíntesis. Y en cambio vamos a tener otros árboles que casi no tienen ningún tipo de iluminación solar, ¿no? Entonces, que casi estuvieran creciendo en condiciones de sombra, con pequeños rayos de luz. Y por lo tanto, entonces, vamos a tener también otras categorías intermedias de disponibilidad de luz de los árboles y por lo tanto, esa variable cualitativa, ¿no? Es ordinal, sí se puede ordenar también la posición de copa, porque tenemos una condición extrema desde los árboles que están recibiendo total iluminación hasta aquel grupo de árboles que casi no están recibiendo ninguna iluminación. Entonces, esas serían las variables, que nosotros hemos indicado, las variables cualitativas o categorizadas tanto nominales como ordinales, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver, ¿no? Tenemos clase de copa, que es otra característica también. Fíjense, clase de copa, yo puedo decir dominante, codominante, intermedio y suprimido. Aquí también, entonces, en clase de copa hay un ordenamiento, ¿no? Tenemos una clase de copa dominante hasta el árbol a la clase de copa que está en condición de suprimido. Entonces, estos dos son intermedios. Entonces, aquí sí hay un ordenamiento también, ¿no? Luego podemos tener aquí, lo mismo podemos tener ahora, fíjense, tenemos acá dos variables cualitativas. Una variable cualitativa que sí tiene orden, que es clase de copa. Esta es una variable cualitativa, entonces ordinal. Y tenemos acá las especies, caoba, teca, pardillo, cedro, que son variables cualitativas, pero estas son nominales. Entonces tenemos acá las nominales que no se ordenan y tenemos otras clases de copa que se pueden ordenar y por lo tanto son ordinales, ¿no? Entonces podemos tener estas variables acá. Bien, no sé si ahí tienen alguna pregunta en relación a las variables cualitativas. Hola. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a dejar de compartir. Bien, entonces esta ha sido la clase donde hemos realizado un poco la explicación de las variables que tenemos, ¿no? Y en resumen tenemos variables cuantitativas, ¿no? Y cualitativas. Las cuantitativas se dividen en continuas y en discretas. Las continuas son aquellas que se miden y expresados en números reales,
mientras que las discretas son aquellas que se cuentan y se expresan con números enteros. Y por otro lado tenemos las variables cualitativas, ¿no? Que se dividen en dos grupos, las que no se pueden ordenar, que se denominan nominales, y las que sí se pueden ordenar, que se denominan ordinales, ¿no? Entonces, este sería un resumen de esta parte de tipos de variables y vamos entonces a detener la grabación.